nueva colisión y de fuerte intensidad entre el Ejecutivo y el Congreso, que como decíamos está marcando y preocupando el escenario político, y lo que es más preocupante es que el desenlace aún es incierto. El detonante en esta oportunidad fue la votación de la Comisión Permanente del Congreso a favor de no investigar al fiscal Pedro Chávarri, a la que el jefe de Estado, el gabinete ministerial, ha respondido poniendo una cuestión de confianza sobre proyectos vinculados a la reforma política, cuestión de confianza que puede derivar en el cierre del Congreso. ¿Cuáles son los alcances de una decisión de esa naturaleza? Marco Vázquez y Cristian Loaiza con el reportaje. Poniendo como testigo a todos los peruanos, respetando el sistema democrático y en estricto cumplimiento de las facultades que la Constitución Política del Perú me confiere, el gobierno ha decidido presentar cuestión de confianza al Congreso de la República respecto de las políticas de Estado de fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción. Finalmente fue planteada la cuestión de confianza. El gobierno ha decidido presentar cuestión de confianza al Congreso de la República. Y con ello se abrió la posibilidad real de la disolución del Congreso. Sabemos que el Congreso de la República nos tiene acostumbrados a maniobras inaceptables para blindar a quienes podían haber cometido actos de corrupción, librándolos de ser juzgados y detenidos. El mensaje que acompañó al anuncio marca un punto de no retorno. La relación entre este Ejecutivo y este Congreso no podrá ser amable nunca más en lo que queda de tiempo, pues la literalidad del mensaje presidencial acusó que estamos frente a una especie de enfermedad. Una mayoría parlamentaria, una vez más, sigue dándole la espalda a los ciudadanos y haciéndole daño al Perú. ¿Hasta dónde quieren llegar? El presidente decidió dar un discurso como nunca lo había dado. Cortó para siempre con el Congreso. Es esa mayoría congresal la que perjudica a todos los peruanos para defender a unos pocos. Para el 90% de ciudadanos que critica al Parlamento, bien merecido y justificado. Para otros, innecesario y fuera de lugar para un mandatario. Quieren seguir traicionando a la ciudadanía, favoreciendo los privilegios y la corrupción a costa del futuro de todos. Un descarado blindaje ante semejante boicot. Siguen poniendo piedras en el camino. No quieren entender este mensaje, que quieren seguir protegiendo a los corruptos, evidenciando un pacto de impunidad. En resumen, en un mensaje durísimo como un cañón, Vizcarra aseguró que la mayoría parlamentaria solo piensa en ella, es blindadora y solamente causa daño al Perú. En resumen, usando diferentes estrategias, están tergiversando la reforma política con el fin de protegerse, de blindar la impunidad. Una mayoría parlamentaria, una vez más, sigue dándole la espalda a los ciudadanos y haciéndole daño al Perú. ¿Hasta dónde quieren llegar? Con tal antesala, llegó el constitucional pedido de confianza del presidente a tal Congreso de la República por 5 proyectos de ley que se manifiestan en la aprobación sin vulnerar la esencia de 5 proyectos de ley presentados que buscan que la inmunidad parlamentaria no se convierta en impunidad, que las personas condenadas no pueden ser candidatos, que cualquier ciudadano y ciudadana pueda participar en la selección de candidatos de las organizaciones políticas a través de elecciones primarias internas,
eliminar el voto preferencial y que sea la población la que lo defina en esa previa selección. Garantizar la participación política de las mujeres con paridad y alternancia. Prohibir el uso de dinero sucio en las campañas electorales. Como se ve, de esos 5, 2 tienen que cambiar la Constitución tal como está escrita. Es decir, son proyectos de reforma constitucional. El Congreso, obviamente, sí puede cambiar la Constitución. ¿El presidente puede proponer cambiar la Constitución? Claro que sí. Eso es preciso. El artículo 206 dice que el Congreso, así como hace las leyes, también hace la reforma constitucional de manera autónoma. El problema es que el mismo 206 dice que el presidente de la República tiene iniciativa en la reforma constitucional. Entonces es un artículo que tiene dos partes. La iniciativa de la reforma, parte del Congreso o parte del presidente de la República. Ya, en eso no hay problema. Sí. Puede ser el presidente o el Congreso. Así es. Más adelante veremos qué puede y qué no puede hacer el presidente Vizcarra. Antes, ¿cuál es la historia que condujo al límite de la posibilidad real del cierre del Congreso si niegan la cuestión de confianza? Este es el documento que inicia toda la cronología. El 10 de abril pasado, el señor presidente envió al Congreso, con carácter de tratarse urgente, 12 proyectos de ley, la mayoría desconocidos por la ciudadanía, para tratar la reforma política. De estos 12, 4 contienen reformas constitucionales. Este es el inicio de lo que hoy termina con una cuestión de confianza. Así, desde el 10 de abril, la Comisión de Constitución tuvo en sus manos aquellos 12 proyectos para darle trámite. El día 10 de abril presentamos 12 proyectos que incluyen un tratamiento integral de la reforma política. Entre ellos, el de la inmunidad levantada por el Poder Judicial. ¿Qué pasó? Pasaron 35 días, hasta el 15 de mayo, en que los voceros de los grupos del Congreso se reunieron en Palacio de Gobierno. Todos participaron en esta reunión de la semana pasada, el día miércoles 15 de mayo, y todos manifestaron su voluntad de apoyar la reforma política. Sin embargo, al día siguiente mismo se reunió la Comisión de Constitución y en un debate de más de 3 horas archivó solo el primero de los 12, precisamente el de levantamiento de la inmunidad de los congresistas por el Poder Judicial. Sin embargo, sorpresivamente, en menos de 24 horas, la Comisión de Constitución trata el primer proyecto de reforma política, el que versa sobre la inmunidad parlamentaria, y lo manda al archivo. Veamos cómo lo archivó aquel 16 de mayo, hace 15 días. Y el planteamiento del Ejecutivo habla de que la Corte Suprema sea el que levante la inmunidad de los congresistas. Y eso no lo podemos permitir, presidente. ¿Por qué lo vamos a someter? ¿Por qué el Congreso se va a someter al Poder Judicial? Nosotros no vamos a votar por ninguna modificación de la Constitución en el tema de inmunidad. ¿Que se modifique el reglamento? Por supuesto que sí. No, señores, mientras estemos acá, no va a pasar que al Congreso le quiten poder. Sin inmunidad no hay Parlamento, presidente. Así de simple. Y sin inmunidad, yo les aconsejo cerrar el Parlamento. Liquida el Parlamento. ¿Para qué Parlamento? Si no va a haber inmunidad, o sea, si no vas a poder fiscalizar. ¿Tú crees que puedes fiscalizar sin inmunidad? Al voto, la propuesta es de archivo de este dictamen. Los señores congresistas que estén a favor de archivar este dictamen, sírvanse a levantar la mano. Así, por ese archivo, empezaron los tambores de la cuestión de confianza. La Comisión de Constitución, sin más debate de apenas 3 horas, decidió archivar la primera reforma constitucional de la inmunidad.
no se puede archivar de manera express una reforma tan importante. La otra versión necesaria, la de Bartra, dice que no se mandó al archivo en 24 horas ese proyecto, sino que en esos 35 días previos sí se debatió en su comisión, pero nadie le dio cobertura. Entonces cualquier ciudadano le diría, siguiendo esa cronología, ¿por qué no tocaron el proyecto de inmunidad que envió el Ejecutivo? O sea, ¿qué les costaba eso? ¿Por qué no se hizo? Estoy tomando la versión del presidente. ¿Por qué no se hizo? Se ha hecho, en realidad desde el 16 de abril, fecha en la cual se empezaron a debatir estos proyectos. ¿Sí se debatió eso? Esa es mi pregunta. Completamente sí. La inmunidad, sí. La parte de inmunidad del paquete de proyectos de ley que trajo el presidente, ¿se debatió? Sí, desde el 16 de abril. Ha venido también diversos especialistas. Ha estado Víctor García Toma, Carlos Meléndez, el doctor Carlos Hackanson, Ernesto Álvarez Miranda. Inmunidad, sí, señor. Sobre el proyecto de inmunidad que trajo el gobierno. No exclusivamente sobre inmunidad. Pero del paquete de los 12 proyectos. Por supuesto que sí. Archivamiento express, de ninguna manera. Y yo le estoy contando la versión del presidente. El presidente de la República ha dicho que usted lo archivó en 24 horas. Eso no es verdad. Eso es falso. Eso es falso. Lo cierto es que, como archivada quedó, como estaba caliente lo de Donaire, sucedió la caminata del presidente el 21 de mayo, llevando solo una carta diciendo que sus ministros no participarían en la invitación de la Comisión de Constitución Fujimorista de Bartra. Estoy aquí en el Congreso de la República acompañando al primer ministro y al ministro de Justicia, quienes han venido a entregar un documento con mesa de partes donde justifican su no participación en la reunión a la cual han sido invitados el día de hoy a la Comisión de Constitución, porque si es que quedamos algo el día miércoles de la semana pasada y en menos de 24 horas el primer proyecto se va al archivo sin discusión ni celda, definitivamente. Hasta ahí seguían sonando los tambores. Sin embargo, como los proyectos no eran o son conocidos mayoritariamente, la cuestión de confianza se fue apaciguando o no encontraba envión. Por un lado, los fujimoristas arguyendo que todo era maniobra por levantar la popularidad de Vizcarra. Qué lástima que el presidente, en vista de su baja de popularidad, esté buscando nuevamente este enfrentamiento con el Congreso. Y por el otro, el señor presidente explicando su proyecto y su desazón. La inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria que no puede ser puesta a disposición de los propios parlamentarios para que sean juez y parte. ¿Va a pedir un nuevo voto de confianza, presidente? Entonces, vamos a hacer lo que sea necesario, contar de llevar adelante la reforma política, lo que sea necesario. El interés no por acercar a los ciudadanos a la política, sino el interés por ganar puntos, pateando al Congreso de la República. Como no había envión de impacto mayoritario, hasta Salaverry lo criticó. El Perú no necesita un presidente que amenace y confronte permanentemente a las instituciones del país. No entiendo realmente cuál es la estrategia del presidente y de sus asesores, que le han aconsejado seguramente que vaya al Congreso y que nuevamente trate de imponer un criterio. Entre la caminata del 21 de mayo y el martes 28 de esta semana, no pasó nada y pasó todo. El salvataje de Pedro Chávar. La comisión permanente mayoritariamente fujimorista, en una votación partida dentro de su bancada, pues 3 congresistas votaron a favor de acusarlo, lo absolvió de las recomendaciones de acusarlo por organización criminal para que lo investiguen y juzguen, de encubrimiento personal para lo mismo y de destituirlo e inhabilitarlo por 10 años. A favor 10, señores congresistas, 15 en contra, 0 abstenciones. No ha sido aprobada la suspensión en el ejercicio de sus funciones del fiscal supremo Pedro Gonzalo Chávar Vallejos, así como ponerlo a disposición de la jurisdicción penal ordinaria para los fines pertinentes. En
con un impulso autodestructivo, se la jugaron por Chávarri y pusieron la espada de la cuestión de confianza sobre sus cabezas, el envión que le faltaba. La mayoría congresal tomó la decisión de archivar las denuncias constitucionales contra el señor Pedro Chávarri. Una mayoría parlamentaria, una vez más, sigue dándole la espalda a los ciudadanos y haciéndole daño al Perú. ¿Hasta dónde quieren llegar? Por ello, en estricto cumplimiento de las facultades que la Constitución Política del Perú me confiere, el gobierno ha decidido presentar cuestión de confianza al Congreso de la República. Al día siguiente, el jueves 30 pasado, el Premier presentó este documento al Congreso, donde pidió fecha de un pleno para presentar su cuestión de confianza por 5 puntos, que son 5 proyectos tomados también de los 12 proyectos originales del 10 de abril. 2, como dijimos, requieren cambios en la Constitución. Sin embargo, el Premier termina su carta, ojo, poniendo plazos. Propondremos que el plazo máximo para la aprobación de estas iniciativas legislativas venza al finalizar la presente legislatura, lapso en el cual también debe ser aprobados en primera votación los proyectos de la reforma constitucional mencionados. Si ese plazo es excedido, valoraremos que la confianza nos ha sido rehusada. Acá sí empiezan los problemas constitucionales. Si ese plazo es excedido, valoraremos que la confianza nos ha sido rehusada. El presidente, claro que tiene iniciativa de reforma de la Constitución en cualquier modo, pero el Congreso que lo vota, también por la Constitución, no tiene mandato imperativo. Lo que quiere decir es que no le puede decir al Congreso cómo hacer la reforma constitucional, que es un tema diferente. Decirle que tienes tantos días y aprobarme estos documentos sin alterar la esencia, ¿no es acaso un cómo? Sí, claro. En esa parte la posición del gobierno se excede. Primero porque el Congreso no puede tener mandato imperativo, no se puede decir esto me lo apruebas en 17 días. Eso no se puede. No se puede hacer. Lo segundo, no puede decirle estos textos los apruebas sin desnaturalizarlos, porque el Congreso no es reglamentario del presidente. Lo que es más llamativo es que el oficio del primer ministro dice, si al 17 de junio tú no me apruebas esto, entonces doy por negada la confianza. Esa negación tácita de confianza no existe. Eso que dicen es que la confianza se da en 2 tiempos tampoco existe. Yo reto a cualquiera que diga en qué parte de la Constitución dice que la cuestión de confianza se da con cargo a que se apruebe o con cargo a que se haga. El cómo ata al gobierno, pues equilibra poderes. Cuando el primer ministro dice, si en 17 días no la apruebas, la doy por negada, ¿eso es correcto? No, eso es inconstitucional, groseramente inconstitucional. Y supongamos que hacen eso. Sí. En 17 días no se hace la reforma y el primer ministro manda un oficio diciendo, por si acaso, me doy por negada la confianza. Y cierro el Congreso, sería un golpe de Estado. Cierro el Congreso, sería un golpe de Estado. Si va el martes el primer ministro y expone, ¿no?, lo que él está exponiendo, sus políticas, todos levantan la mano y dicen, ok, te damos la confianza. Pasan X días, un mes, y esos proyectos que él ha presentado los aprueban de diferente manera, el presidente puede decir, arguir, has faltado el espíritu, a pesar de que me diste la confianza, ergo, doy por, en segundo tiempo, negada la confianza. Bueno, eso solo podría ser un dictador, porque eso no está en la Constitución, no tiene no hay 2 tiempos. No tiene ningún respaldo constitucional. No le puede decir cómo. O sea, lamentablemente, así nos moleste, no se le puede decir cómo. Pero en 17 días y así. La pregunta es, ¿podría el Congreso decirle cómo llevar las riendas del Ejecutivo al presidente? No, pues. Entonces tampoco puede viceversa, porque el sistema democrático es un control mixto. Yo te controlo, tú me controlas. Tú puedes esto, yo puedo tanto. Entonces, si el presidente va a dar una iniciativa legislativa y le dice al Congreso, tú me la apruebas como te la doy, en realidad está legislando. Y el Congreso es solamente una mesa de partes. Entonces hemos perdido el equilibrio de poderes. El próximo martes, ambos grupos pelearán en esa cancha constitucional
Mientras que ambos pelean la necesaria reforma, espera sin un porqué. A ver, de que la reforma es urgente, ¿qué duda cabe? Que sería importante contar con esta para el 2021, pero obviamente, no obstante, como país democrático, respetuoso del Estado de Derecho que somos, debemos exigir también que la reforma de fondo, para trascender, requiere ser fruto del consenso. Ya sé lo que deben estar diciendo, que el Congreso ya demostró que no le interesa, que no lo quiere hacer, que es más bien obstruccionista. Bueno, es verdad que hemos visto bastante de eso y se lo han ganado realmente a pulso, pero es ahí donde precisamente se ponen a prueba los liderazgos, que en política no es otra cosa que convencer al otro de la necesidad. Llevar adelante la reforma de manera improvisada servirá de muy, pero de muy poco. El diálogo no puede agotarse en estas instancias. Y hoy más que nunca se requiere de cabeza fría, y de cabeza fría de los dos lados. Hay todo un país de por medio.